ahorita acompañándonos en este webinar. Qué bueno poder contar con ustedes. Sabemos que nos acompañan médicos veterinarios de diferentes regiones de Latinoamérica. Tenemos médicos veterinarios de Colombia, México, Centroamérica, Perú, Chile, Uruguay. Qué bueno poder compartir con todos ustedes este espacio. Contar con colegas de toda la región me parece muy interesante. Tenemos el chat también para que nos cuenten desde dónde nos están acompañando y todo lo que quieran compartir. Bienvenido, que acá entre todos pues también podemos encontrar soluciones y hablar de los temas que a ustedes les interesen. Mi nombre es Alexandra López, soy médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia y soy la técnica para Vimeda en Sudamérica. Para los que no nos conocen, Vimeda es un laboratorio irlandés con presencia en más de 80 países y más de 60 años de experiencia. Actualmente estamos trayendo a Latinoamérica algunas soluciones nutracéuticas para problemas frecuentes que encontramos a nivel de clínica veterinaria. Hoy nos encontramos en compañía de nuestro aliado estratégico en Colombia, AGB Salud Animal, con quien vamos a desarrollar esta charla, que es un tema bastante interesante, el ABC de la cistitis idiopática felina, que es una patología frecuente que encontramos nosotros en clínica. Es una visita frecuente de gatos a la clínica veterinaria y por eso es que hoy queremos hablar de este tema. Nos acompaña hoy la doctora Laura Montañez. Ella es médica veterinaria de la Universidad CES de Colombia. Laura tiene más de 5 años de experiencia en la práctica veterinaria y actualmente es la técnica para la línea de animales de compañía en AGB Salud Animal. Laura cuenta con bastante experiencia en este tema. Hemos desarrollado una práctica muy interesante en Colombia y hoy lo que queremos básicamente es contarles acerca de las experiencias que hemos tenido en el tratamiento y manejo de esta patología. Pero antes de darle paso a Laura, quiero presentarles al doctor Leonardo Amin. El doctor Leonardo Amin es el director de la línea de animales de compañía en AGB Salud Animal, quien quiere saludarlos y darles la bienvenida. Son 2 minutos y ya inmediatamente la doctora Laura nos entrará a hablar acerca del ABC de la cistitis idiopática felina. Nuevamente, muchas gracias a todos por unirse. A partir de mañana les estaremos enviando a través del correo electrónico que ustedes compartieron un Notibets, que es un resumen técnico de la charla que vamos a tener hoy. Entonces, esto se lo vamos a estar compartiendo mañana. Y por favor, todas las preguntas que tengamos, pongámoslas en el chat, que al final tendremos un espacio para responderlas. Muchísimas gracias, doctor Leonardo Amin, bienvenido. Muchas gracias, doctora Alexandra, por este corto espacio. Muchas gracias a todos los asistentes de Colombia y de algunos países de Latinoamérica. Realmente estamos muy contentos con el número de inscritos, de personas que se han inscrito, de médicos veterinarios. Nosotros en AGB Salud Animal tratamos o trabajamos o propende la compañía por traer soluciones realmente que sean mano derecha para los médicos veterinarios en su práctica clínica diaria. Como ustedes lo pueden ver en la imagen, nuestro portafolio es un portafolio en este momento pequeño, pero muy sustancioso. Es un portafolio con productos altamente diferenciados eh, que quiero que ustedes tengan muy presentes. En esta oportunidad, como lo decía la doctora Alexandra, vamos a hablar de un tema. Nosotros estamos comercializando eh, con Vimeda, Calmurofel y Enterochronic, dos productos que han tenido un comportamiento en ventas excelente porque, como decía anteriormente, se han convertido en productos que le son de mano derecha para la solución de problemas en perros y gatos. Y definitivamente Calmurofel es un producto único en el mercado colombiano. La charla que tiene Laura, la doctora Laura, mi compañera, es una charla bien interesante, es una charla en la cual nos va a ampliar una cantidad de conceptos y nos va a enseñar otra cantidad de conceptos que desconocemos nosotros sobre esta enfermedad. Es una enfermedad que me atrevo a decir era desconocida en Colombia y creo que en Latinoamérica también. Y en Colombia todavía nos faltan dar muchísimos pasos porque hay muchos veterinarios que todavía no están en sintonía con esta enfermedad que es de altísima presentación en los gatos. Entonces, hay un subdiagnóstico de la misma. Por lo tanto,
Doctora Laurita, muchas gracias, doctora Alexandra, y a ustedes nuevamente por su asistencia. Doctora Laura, quedamos en sus buenas manos. Gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Leonardo, Alexandra. Muchas gracias a todos los colegas, equipo también AGB y MEDA que nos acompañan el día de hoy. Es un honor para mí estar el día de hoy acá para poder compartir sobre un tema realmente muy apasionante, que es un tema de gatos, que es la cistitis idiopática felina. Y realmente hemos encontrado lo que dice el doctor Leonardo, es una enfermedad bastante subdiagnosticada. Entonces espero que el día de hoy podamos explorar nuevos enfoques, compartir experiencias y de esta manera enriquecer nuestro conocimiento para que cada día podamos dar muchas cosas más para nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, perdón, en esta charla. Mi nombre es Laura Montañez, yo soy la representante técnica comercial para Antioquia de AGB Salud Animal. Entonces, antes de entrar y adentrarnos en los detalles clínicos de la cistitis idiopática felina, me gustaría que nos detuviéramos un momento a reflexionar sobre la naturaleza de nuestros pacientes felinos. Cuando hablamos de gatos, hablamos realmente de pacientes y animales muy sensibles, cuyas respuestas físicas, emocionales y ambientales se entrelazan profundamente y realmente cada uno de sus comportamientos, cada una de sus actitudes y su estilo de vida repercuten profundamente en su salud. Entonces, por eso es tan importante mirar siempre el paciente con todo de una manera holística. La relación con los tutores es muy importante y realmente es una causa principal de estrés y en ellos todo está conectado. Y yo quiero que una de los mensajes que se vayan del día de hoy es que todo está conectado y esa visión es integral, porque desde su forma de alimentarse, la composición de su dieta, el nivel de estrés que experimentan en su entorno, si el tutor juega o no juega con él, si de pronto conviven con más animalitos, todo realmente esa interacción con otros animales y personas influye muchísimo en la salud y en las enfermedades que puedan desarrollar. Entonces, hablar de cistitis idiopática felina es encontrar una condición donde confluyen factores fisiológicos, ambientales y emocionales. La idea es que antes de ver el gato como un caso clínico, un problema urinario, consideremos su entorno, su ambiente y podamos encontrar de ese entorno donde puede estar el desequilibrio. Muchas veces en la visita a la casa o que cuando llegue el tutor nos da muchísima información de qué sucede con ellos. Entonces, la cistitis idiopática felina no es solo un problema de vejiga, es un reflejo del desequilibrio que puede surgir por el estrés, las alteraciones en el entorno o incluso las predisposiciones con las que ya haya nacido el paciente. Las predisposiciones individuales son muy importantes y ahí es donde entra a jugar la anamnesis. Entonces, el día de hoy, ese es como el mensaje inicial que les quiero dejar. Entonces, bueno, vamos a empezar con cada detalle. Entonces, la idea hablando de cistitis idiopática felina es empezar a hablar de todo este conjunto de signos y demás que nos genera a nivel de sistema urinario. Entonces, los humanos han sido o hemos sido como ese modelo que hemos tomado en veterinaria para poder entender un poco más sobre esta patología. En los humanos, esta patología es conocida como el síndrome de dolor de vejiga urinaria o cistitis intersticial. Realmente mucha de la literatura que encontramos también es basada en nosotros y ha sido ese modelo para seguir. Esta patología en los gatos suele ser autolimitada en el 92% de los gatos al cabo de unos 5 a 7 días. Es por esta razón que en muchas ocasiones, cuando hacemos de pronto un abordaje que es con tema de antibióticos y administramos antibióticos en esos pacientes, vemos que al cabo de 5 o 7 días el paciente resolvió sus signos clínicos, está bien, entonces le atribuimos esto al antibiótico. Y sucede que al cabo de 15, 20 días, un mes, 6 meses, el paciente vuelve a recaer. Entonces, la idea es tener en cuenta esta premisa para que no nos vayamos a confundir al momento de tener el paciente en nuestras manos. Esta patología afecta a gatos en todo el mundo sin tratamiento, a pesar también y sin tratamiento, el paciente puede tener muchas recaídas. Entonces, la idea es entender también que la cistitis idiopática felina es una enfermedad que no tiene cura, que tiene manejo, y dentro de este manejo es muy importante espaciar esos intervalos en los que vamos a tener las crisis.
Y también tener una premisa y es que es una causa elevada de eutanasia. Entonces, muchas veces cuando hacemos los abordajes de estos gatos o cuando hablamos con un tutor que ha tenido un gato con cistitis idiopática felina, nos indican esa frustración de que ya han hecho de todo, que ya han manejado todas las terapias que les han dicho y realmente no ha funcionado. Y es ahí donde entra el explorar el entorno. Entonces, ver dónde vive el gato y aquí es importantísimo identificar los factores estresantes para nuestro paciente. Entonces, vamos a empezar con el nombre. ¿Cuál es el nombre más apropiado para esta enfermedad que ha sido algo que se ha debatido muchísimo? Perdón, ¿alguien? La cistitis idiopática felina es una condición multifactorial. Laurita, Laura, cerraste el micrófono y no te ¿Aquí ya me escuchamos. escuchan? Se me, Sí. me fue por ahí. Aprovecho, Laurita, nos están escribiendo por el chat. Hay algunas personas que no escuchan bien y están sugiriendo un poquito de tono más alto, por si podrías de pronto acercarte más al micrófono de tu audífono si estás utilizando o al computador. Muchas gracias y excusen. Listo, perfecto. Me cuentan si ahí me escuchan un poco mejor. Sí, sí, yo te escucho bien. Listo, cualquier cosita me levantan la manita. Entonces, en medicina humana se maneja como síndrome de dolor de vejiga o cistitis intersticial, entonces también lo hemos manejado como cistitis intersticial en medicina veterinaria, pero realmente hay un término que sí se acomoda muchísimo más a lo que sucede en estos gatos y es el síndrome de Pandora. Síndrome de Pandora involucra no solamente el tracto urinario, sino también los otros sistemas corporales y factores externos que contribuyen a ese estrés crónico. Recordemos que cuando hablamos de un paciente con cistitis idiopática felina, no solamente encontramos un gato con problemas urinarios, sino un gato con alteraciones en su comportamiento y que esto desencadena a su vez una cantidad de patologías o puede generarlas. Entonces, síndrome de Pandora puede ser ese término que se acomode muchísimo mejor a esta patología. Entonces, ¿y eso por qué? Porque se asocian los signos clínicos que se asocian con eventos que activan el sistema central de respuesta a las amenazas. Recordemos que esta patología, dentro de los principales factores, es el estrés y el control de todos los signos con una modificación ambiental multimodal, ¿cierto? Entonces yo traigo esta imagen y es porque esto sucede mucho, más de lo que creyéramos, y es la imagen de tres gatos esperando la entrada a un arenero y es cuando hay un solo baño en la casa. Entonces la invitación es a que el gato se ha acomodado a nosotros, a vivir en nuestro entorno, pero es momento de nosotros acomodarnos a cómo viven ellos y de esta manera poderles brindar todo lo necesario y los recursos en la casa. Entonces, recordemos que en gatos con cistitis idiopática felina debemos observar el entorno del gato. Entonces, eso es algo súper importante que el día de hoy nos vayamos con eso. Entonces, cuando hablamos de gatos con problemas de cistitis idiopática felina, los vamos a encontrar principalmente entre 1 año a 10 años, ¿cierto? Y en este orden de ideas, cuando hablamos de esta edad, vamos a encontrar que la principal enfermedad que sufren es cistitis idiopática felina, entre un 65 a un 70% de los casos, ¿cierto? Entonces, muchas veces o antes, cuando llegaba un paciente con problemas urinarios, lo primero que pensábamos era infecciones, ¿cierto? Y además la misma, el mismo término de cistitis, pues muchas veces hacía como pensar en los tutores también que se trataba de una infección. Realmente ya se habla que es un tema de cistitis idiopática felina y la siguen las obstrucciones uretrales en un 25% y también se ha hablado mucho sobre que un paciente pues, con cistitis idiopática felina puede desarrollar una obstrucción uretral, ya sea idiopática o por algún tapón, que eso le puede comprometer su vida en gran medida. Y también se habla de las urolitiasis que ocupan aproximadamente un 20%. Cuando hablamos ya de pacientes mayores a 10 años, vamos ahí sí a encontrar pacientes que pueden sufrir infecciones bacterianas. Estas usualmente se van a encontrar después de una manipulación, después de un sondaje, después de que hagamos alguna manipulación, ¿cierto? Entonces, eso es importante, y perdón que me devuelva tan brusco,
Los signos del tracto urinario inferior felino pueden incluir disuria, hematuria, periuria, polaquiuria, estranguria, y entonces la causa más frecuente es cistitis idiopática felina. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para nuestro paciente? Un paciente susceptible, un animal susceptible, expuesto a factores estresantes, puede desencadenar la enfermedad. Y esta frase ahorita le vamos a dar más sentido cuando veamos los factores de riesgo prenatales, pero entonces es importante entender que la cistitis idiopática felina es una patología multifactorial, ¿cierto? Uno de los factores de riesgo principales van a ser el sexo, donde encontramos principalmente los machos, ¿cierto? Entonces encontramos varios artículos que realmente nos hablan de que los machos tienen mayor riesgo de desarrollar cistitis idiopática felina. Y esto también, cuando hablamos de obstrucciones uretrales, en este estudio, por ejemplo, se refieren a que en los machos es mucho más frecuente sufrir obstrucciones uretrales, ¿cierto? Y versus, por ejemplo, las hembras. Y esto sucede es porque los machos tienen una uretra peniana muy estrecha, que favorece que si, por ejemplo, se desprende un pedazo de capa de glucosaminoglicanos por el daño que hay por cistitis idiopática felina, se pueda quedar fácilmente aquí en la uretra generando una obstrucción o cuando tenemos cálculos y demás. Les voy aquí a cambiar de puntero para cuando vaya a señalar, qué pena, un momento. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente para cuando nos llegue un macho y esta es la explicación. Dentro de los factores ambientales que vamos a encontrar, gatos en casas donde tenemos 10 gatos, 3 gatos, 4 gatos, pero tenemos una caja de arena. Entonces es muy importante, y acá yo siempre lo he recalcado, la importancia de que nos pongamos en sus patas y el aseo del baño es primordial, que esa arena esté limpia, que tengamos la cantidad de cajas adecuadas de arena para cada gato, los recursos para ellos. Las peleas y agresiones entre gatos en la misma casa generan muchísimo estrés, entonces la idea es identificarlo y empezar a manejarlo. Y también, pues hemos tenido cada vez más las familias multiespecie. Si tenemos un gato, queremos dos. Los que tenemos gato me desmienten, que uno quiere más, siempre otro gatito para la casa. Entonces la idea es que estos gaticos tengan todos los recursos necesarios para ellos. Entonces, importante, los gatos son neofóbicos, a ellos les da miedo lo nuevo. Si les traemos un juguete nuevo, a ellos les va a dar susto. Si, por ejemplo, llega una persona nueva a la casa, pues muchos gatos puede que se asusten con esa persona. Entonces, todo lo nuevo que llegue a la casa les puede generar temor, ¿cierto? Y los gatos no son animales que les guste estar en manadas. Entonces, acá algo importante y son las recomendaciones para la caja de arena, que es algo que la idea es poderlo replicar con los tutores y que cada vez hagamos como énfasis en esto y más aún cuando tenemos, por ejemplo, un tutor de gatos que acaba de ser papá de gato por primera vez, que son tutores que realmente no tienen de pronto experiencia y la idea es que podamos ser ese guía en el momento de todas las adquisiciones de los recursos para los gatos. Entonces, importantísimo. Y por ejemplo, acá en esta guía, que es de la ISFM, lo pueden también ustedes consultar, lo pueden descargar y tenerlo como un mecanismo un método de consulta. Entonces, acá, ¿qué nos indica? Los hogares con un solo gato deben tener 2 cajas de arena como mínimo, ¿cierto? En 2 lugares separados. Y esto la idea es que el gato también pueda elegir dónde quiere ir y que ese lugar sea muy tranquilo. En los hogares que tengan varios gatos, ¿cuál es el ideal? Tener al menos una caja de arena de más que el gato, que el número total de gatos en la casa, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo, pues tenemos 2 gaticos, la idea es que tengamos una caja para cada uno y tengamos una adicional. Entre más es mejor en lugares diferentes. Evitar colocar comida y agua cerca a la caja de arena, ¿cierto? A nadie le gusta comer al lado de un baño, entonces la idea es poder generarles esta comodidad. El tamaño ideal de las cajas de arena es de 86 centímetros por 39 centímetros. Entonces vemos que en el mercado hay cantidad de cajas de arena. La idea es que podamos ser recursivos. Y por ejemplo, una de las propuestas que esta guía nos hace es
que podemos, esas cajas de juguetes grandes, transparentes, podemos hacerles un espacio, pues, quitamos la tapa, hacemos un huequito para que ellos, pues un espacio como tipo puerta para que ellos puedan ingresar y de esta manera tenemos una caja de arena grande, al tamaño que ellos requieren, ¿cierto? Y algo importante, la limpieza de la arena. La idea es limpiar la arena una vez al día y si la caja de arena es tapada o es cubierta, la idea es que sea cada 2 horas. En casas de varios niveles, importante tener una caja en cada piso, ¿cierto? Y esto también es importante cuando tenemos pacientes avanzados en edad, pacientes geriátricos. La idea es evitar esa subida de escaleras o si, por ejemplo, tenemos algunos gatos que tienen algún temor en algún piso, poderles brindar los recursos adecuados para ellos. Y importantísimo, ubicar la caja de arena en lugares tranquilos. Entonces, la idea es que la caja de arena esté en un lugar donde no tengamos casi tráfico, donde el gato realmente se sienta cómodo. Los cambios de arena se deben hacer acompañados también de otro tipo de ayudas, feromonas y demás. ¿Para qué? Para que no sea un evento traumático para ellos. Entonces, sabemos que todo lo que es las cajas de arena les puede generar estrés, entonces es importante tener eso en cuenta. Por otro lado, hablamos del tema de la obesidad. Entonces, la obesidad siempre ha sido ese tema crítico con ellos y pues la idea acá es un mensaje y es no romanticemos al gato gordito, ¿cierto? Muchas veces hemos encontrado familias que dicen, no, es que el gato gordito se ve más bonito, el gato flaquito se ve como enfermo, ¿cierto? Entonces la idea es, desde que tengamos esa primera consulta con ese tutor que acaba de adoptar el gato, explicarle la importancia de que ese gato tenga una adecuada condición corporal, ¿cierto? Entonces, las investigaciones nos indican que los gatos que comen predominantemente dieta seca tienen hasta 2.4 veces más probabilidades de tener sobrepeso versus aquellos que comen dietas húmedas. Entonces, es súper importante en el tema de que cada vez con los gatos vamos buscando alternativas de dietas que son húmedas para poder aumentar esa cantidad de ingesta de líquido. En los gatos domésticos obesos se pueden generar trastornos oftálmicos, enfermedades cutáneas no alérgicas, trastornos del sistema digestivo, cojeras, lipidosis hepática, enfermedades cardíacas, resistencia a la insulina, diabetes y trastornos del sistema urinario. Entonces, realmente la obesidad nos puede generar una cantidad de patologías que la idea es evitar llegar hasta ese punto. Entonces, por ejemplo, en este estudio nos muestran esta tabla que me parece muy interesante y es que pues, en tema de condiciones corporales es muy válido estar muy pendiente de ellas. Entonces, hablamos de que ese exceso de sobrepeso, entonces hablamos de unas condiciones de corporales, por ejemplo, un 7 de 9 es ya una condición corporal de obesidad. La idea es que estemos en 4,9 a 5,9, ¿cierto? Y como tal, este marcador que nos va a indicar, ¿cierto? Va a ser una mayor relación o mayor predisposición a tener alteraciones metabólicas, problemas ortopédicos y todo esto. Por ejemplo, cuando hablamos del serum amiloide, el amiloide A, esa es una proteína de fase aguda que aumenta en presencia de inflamación sistémica, ¿cierto? Y se observa en un estado, por ejemplo, cuando tenemos un estado de inflamación crónica, esta proteína va a estar en menor grado, ¿cierto? Entonces, la idea es tener eso muy presente y pues si se puede medir, está muy válido. Cuando, por ejemplo, le hablamos asociado a esas patologías, vamos a encontrar también el tema urinario muy marcado. Entonces, la idea en esos pacientes es evitar llegar a sobrepeso y tener unas dietas y apoyarnos muchísimo en estas dietas húmedas para reducir los cuadros de obesidad. Acá hablamos del papel de la leptina en la sangre, ¿cierto? De la leptina como tal en el cuerpo. Esta hormona es muy importante en el tema de la saciedad y en los gatos obesos estos niveles de leptina pueden estar elevados debido al exceso de tejido adiposo, ¿cierto? Y esto lo que puede generar es una resistencia a la leptina. Entonces, como ya llega tanta leptina a nivel al hipotálamo, el núcleo arcuato, ¿qué va a suceder? No se va a aceptar y por lo tanto se genera una resistencia a la leptina. El cerebro no responde adecuadamente a esa señal de saciedad que le dice, ya comí,
ya estoy lleno. Entonces lo que sucede es que el gato va a empezar a comer y comer y comer y comer, a pesar de que haya logrado ese estado de saciedad y que tengamos esa leptina elevada. Entonces, en esos pacientes obesos sucede esto y la idea es acompañarnos acá del tutor y trabajar de la mano en cuanto a las dosis, a la cantidad a las raciones de comida, que no sean exageradas, a que sea una comida pesada para poder que sí sea la ración que le toca y de esta manera también empezarlos a regular. Los gatos obesos son menos activos y esto nos va a afectar la hidratación, la frecuencia de micción y va a favorecer ese aumento en la concentración urinaria y por lo tanto la irritación a nivel de la vejiga. Dentro de otros factores externos, también vamos a encontrar, pues los gatos, como les decía al comienzo, se adaptaron a nuestro estilo de vida, no nosotros al estilo de vida de ellos. Entonces, los gatos requieren juego, los gatos requieren cazar, entonces ese poco acceso a los exteriores van a limitar los comportamientos de caza y pueden ser un factor estresante para ellos. Todo lo que son viajes, salidas al veterinario, ir a una guardería, la ausencia de los tutores y que los tutores se queden, y que el gato, perdón, se quede a cargo de otra persona, le puede generar estrés. Las mudanzas, remodelaciones, cambios de entorno son muy importantes y acá está el tema de la anamnesis. Entre más podamos indagar, muchísimo mejor, porque de esta manera obtenemos información que quizás el tutor de entrada no nos va a brindar. Por ejemplo, que en la casa de lado están haciendo una remodelación, que en estos días llegó una persona nueva a la casa, tuvieron una visita y todo esto nos puede empezar a dar luces de qué está sucediendo, ¿cierto? Los gatos con cistitis idiopática felina no manejan el estrés de una manera normal o como la manejaría un paciente que esté sano, ¿cierto? Y esto es debido en gran medida a todo ese estrés que pudieron haber tenido prenatal y todo esto y puede generarse una exacerbación de ese estrés en los gatos que sufren de cistitis idiopática felina. Van a ser pacientes mucho más predispuestos a estar estresados y a metabolizar ese estrés de maneras diferentes. Entonces, también encontramos que después de las festividades, después, por ejemplo, de diciembre, en esta época estamos precisamente pasando por eso, después de que hay algún evento en la casa, vamos a ver un aumento de casos de cistitis idiopática felina. Entonces, la idea también es estar preparados y si tenemos un paciente que ya es, digamos que diagnosticado con cistitis idiopática felina, podamos tener herramientas preventivas para que cuando sea ese momento de estrés podamos estar preparados. Entonces también hablamos del tema de las razas y acá una invitación importante es que nosotros acá, por ejemplo, en cada uno en sus países, escribamos, documentemos lo que los pacientes y todos los casos que tenemos, porque realmente muchos estudios son de Norteamérica, entonces la idea es que tengamos información muy propia de nosotros. Si cada uno en la clínica puede ir haciendo un abordaje, bueno, cuántos pacientes me llegan con cistitis idiopática felina, de qué raza son, cuál es la historia, en qué edad se ocupan, esa información puede ser muy valiosa para empezar a generar acciones preventivas también. Entonces, este estudio en Norteamérica concluyó que las razas persa y los himalayos tenían mayor predisposición o mayor riesgo de desarrollar enfermedades del tracto urinario inferior felino versus los siameses, ¿cierto? Los siameses en este caso eran con menor riesgo. Entonces es importante también tener esto para cuando nos llegue un paciente, por ejemplo, persa, o que en nuestra zona nos lleguen más pacientes de una raza que de otra, poder estar también preparados y en nuestra cabeza empezar a ir y a direccionar un diagnóstico diferencial basado en todo en la información que nos aporta el paciente. Acá, por ejemplo, hay un tema y es el estrés prenatal. ¿Cuántas veces, y acá me gustaría que cada uno nos analizáramos y nos hiciéramos la pregunta, en consulta, cuántas veces indagamos sobre la historia del paciente, la procedencia de ese gato, de dónde viene? Y les cuento, por ejemplo, historias particulares cuando, por ejemplo, nos llega un paciente y nos cuentan algo así como que la mamá de la mamá gata
Estaba en la calle, en condición de calle, la acogieron en la casa para tener los gatitos, luego entregaron en adopción los gatitos, pero sabemos que esa gata durante su preñez tuvo dificultades, estuvo en condición de calle. Entonces, se ha estudiado bastante y también muy basado en los humanos que si la gata está expuesta a estrés durante la preñez, ese estrés prenatal, por ejemplo, que sufrió malnutrición, alguna enfermedad, algunas lesiones o vive en entornos muy hostiles, los gatitos pueden tener menos probabilidades de afrontar determinadas situaciones que otros gatos que no han estado expuestos a ese estrés prenatal, ¿cierto? Y eso también sucede en los humanos y se ha documentado mucho en psicología. Entonces, la idea es que podamos nosotros en consulta indagar a fondo qué sucede o de dónde viene ese gato para empezar a tener mucha más información, ¿cierto? Este estrés prenatal puede hacer que los gatitos sean mucho más propensos a desarrollar problemas relacionados con el estrés en su vida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este estudio, que también ustedes lo pueden consultar, se ha encontrado que, ay, perdónenme, yo les... Entonces, cuando, por ejemplo, una mujer se expone a un estrés suficientemente severo, esas hormonas del estrés pueden atravesar la placenta y afectar el curso del desarrollo fetal, ¿cierto? Entonces, esto puede generar disfunciones suprarrenales persistentes, sensibilización del sistema de amenaza o el sistema de estrés central, y también se pueden generar anormalidades morfológicas generadas por ese estrés prenatal a nivel de la influencia del desarrollo de ese feto. Entonces, desde allí el gato puede ya tener unas predisposiciones a tener esta enfermedad, ¿cierto? Y esa respuesta exagerada al estrés en gatos con cistitis idiopática felina se ha demostrado que ocurre en la descendencia de hembras preñadas expuestas a factores estresantes y da lugar a anomalías neuroendocrinas a largo plazo. Entonces, este gatito que está aquí, en esa barriguita, de una mamá que de pronto no tiene las condiciones adecuadas, que está en un ambiente muy hostil, que le toca pelear por comida, ese estrés puede generarle alteraciones en su sistema nervioso simpático, en el factor liberador de corticotropina y en el tamaño también de la corteza adrenal, ¿cierto? Y todo esto desde el feto. O sea que es un gatito que posiblemente va a estar muy predispuesto al estrés y hemos encontrado gatos con estas situaciones muy jóvenes que se nos salen de esa campana de Gauss que hablamos de 1 a 10 años. Entonces también es importante tener esto presente porque puede que nos lleguen estos pacientes a nuestra clínica. En cuanto a los signos clínicos, vamos a encontrar disuria, ese dolor al orinar, ese gato que maulla cuando sale el arenero, esa polaquiuria que orinan mucho más, con más frecuencia, pero orinamos en menor cantidad, hematuria, esa orina con sangre, periuria, el gato empieza a orinar en diferentes partes de la casa de manera inadecuada, entonces el tutor usualmente con la hematuria o la periuria empieza como a tener una alerta mucho más clara. Y más, por ejemplo, cuando tenemos gatitos que salen de la casa a hacer sus necesidades o tienen un ambiente muy amplio y por lo tanto el tutor no está tan, como no lo tiene tan a la vista el cómo orina. Entonces esto es súper importante tenerlo presente. La estranguria también puede ser un signo clínico y puede deberse a un bloqueo, ya sea un espasmo muscular o un tapón uretral, ¿cierto? Es una diferencia importante esta y es diferenciar la periuria del marcaje con orina. La periuria es que el gato nos va a orinar la cama, nos va a orinar el mueble, va a orinar por fuera de la caja de arena en lugares inadecuados, pero lo va a hacer en esa posición normal de orinar. Cuando hablamos de marcaje urinario, va a rociar en forma vertical la orina y lo va a hacer con un propósito más de comunicación. Entonces es importante mm, diferenciar estos dos términos y también indagar mucho con el tutor cómo está orinando. Esto nos va a dar muchísima información. Otro signo clínico que encontramos y es gracias al estrés que el gato sufre es el acicalamiento excesivo. Acá, por ejemplo,
pues si pueden ahí como levantar la manito, ¿cuántas veces hemos visto estos gatos con estos abdómenes, estas barriguitas completamente afectadas, que se han lamido tanto que provocaron la caída del pelaje? Entonces, realmente esta alopecia psicogénica felina es mucho más común de lo que pensamos, que es un tema por estrés. Y muchos tutores realmente lo que asimila o asemejan es que el gato es muy aseado y se está limpiando, hasta que empezamos con un proceso ya de caída de pelaje. Y también, por ejemplo, encontramos unas lesiones a nivel de los genitales. Cuando se lamen con mucha frecuencia se generan daños bastante severos. Entonces, la idea es también a ese tutor que apenas adoptó su gatico, explicarle todos los signos de alarma o signos que podemos tener muy presentes para que no lleguemos a estas situaciones donde no tenemos ya pelito en esa barriga, ¿cierto? Los cambios de comportamiento. Que un gato cambie de comportamiento no es normal, ¿cierto? Entonces, la verdad, muchas veces encontramos tutores que nos cuentan, no, es que el gato hace ya 6 meses cambió, empezó a ser mucho más agresivo, empezó a ser de muy mal genio, eso atacaba al que pasaba, pero pensamos que era normal porque era la condición del gato, porque ya creció, porque ya está muy grande. Y eso no es normal. Entonces, la idea es que lo tengamos presente en nuestra anamnesis, porque muchas veces encontramos gaticos como este, gatos que de un momento para otro empiezan a cambiar su comportamiento y eso es un signo de alarma, ¿cierto? Esos cambios de comportamiento, como por ejemplo la pérdida del entrenamiento para usar la caja de arena, volverse reactivo, irritarse más de lo normal, ser reacio a jugar o a interactuar con nosotros o con sus pares felinos, son alertas. Encontramos también, por ejemplo, en este estudio, se encuentra que la respuesta de sobresalto acústico, cuando, por ejemplo, cae algo fuerte al piso, por ejemplo, y el gato se asusta más de lo normal, es una respuesta refleja del tronco encefálico a estímulos sensoriales auditivos inesperados. Y esto sucede y aumenta muchísimo más en gatos con cistitis idiopática felina. Recordemos que los gatos que tienen cistitis idiopática felina son gatos muy estresados, cargados de catecolaminas, entonces todo lo que suceda anormal en su entorno va a sentirse mucho más fuerte en ellos. Los comportamientos problemáticos pueden ser un hallazgo totalmente relevante en gatos con problemas de signos del tracto urinario inferior felino y pueden indicar lo que ahorita veíamos, que un individuo sensible experimenta un entorno provocativo o un entorno hostil y puede desarrollar la enfermedad. Entonces acá es donde podemos empezar a generar eh, recursos o ese enriquecimiento ambiental que nos puede disminuir este riesgo. Esos cambios de comportamiento entonces a nivel... ¿No? Esos cambios de comportamiento se generan entonces porque a nivel de resumen, por hiperalgesia o sensibilidad aumentada, la asociación del ruido con el dolor, y esto se ve muchísimo cuando, por ejemplo, el estrés es generado por una remodelación en la casa, por ejemplo, cada vez que el gato escucha ese martilleo, lo va a asociar con un dolor, porque asociamos sonidos, olores y todo esto a situaciones que hayamos vivido. Y esto les pasa a ellos mucho más con el tema auditivo. Entonces, todo lo que ellos escuchen en el momento que también escuchaban cuando estaban enfermos, lo pueden asociar con ese dolor. Los cambios en la percepción sensorial y el estrés y la ansiedad pueden cambiar el comportamiento en nuestros pacientes. Entonces, acá adentrándonos un poco más en la fisiopatología de la enfermedad que vamos a encontrar, que es una patología multimodal, que se ha hablado mucho sobre el tema y la idea es acá resumir un poco todo lo que se ha dicho, las hipótesis que hay y demás. Entonces, vamos a partir del estrés. Tenemos un factor de estrés en la casa, por ejemplo, tuvimos un viaje, tuvimos una mudanza, por ejemplo, y no la pudimos como hacer de una manera tranquila, adecuada para nuestro gato, sino que fue un tema muy brusco y generamos estrés en nuestro paciente, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? A nivel de la amígdala, y permítame, yo aquí pongo el puntero para que nos vayamos guiando.
A nivel de la amígdala, ¿qué va a pasar? Se va a recibir ese estrés y lo que va a hacer es que va a haber una activación del eje hipotálamo pituitaria adrenal que va a empezar a generar una elevación del cortisol, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos como tal a generar una liberación del factor liberador de corticotropina, de ACTH a nivel de la pituitaria, y esto en qué nos va a repercutir en la liberación de cortisol. Entonces, ¿qué empieza a suceder en ese gato? Ese gato está asustado, su sistema de huida se activa, ese sistema de amenaza se activa y se va a empezar a generar ese estrés en él, ¿cierto? Se va a aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Entonces, muchas veces esto también lo vemos cuando, por ejemplo, tenemos ese paciente que ya pasó el momento de estrés, ya, por ejemplo, llegamos del veterinario y el paciente sigue estresado, sigue con esa frecuencia cardíaca acelerada, con esa frecuencia respiratoria también aumentada, y es por ese estrés que sufrió, ¿cierto? A nivel del núcleo pontino se va a generar una falla de las señales como tal, no va a haber una adecuada sincronización de los estímulos y el núcleo pontino es el centro de la micción, ¿cierto? Entonces también a nivel del locus coeruleus, que es una estructura del cerebro que va a desempeñar una función súper importante a nivel de la regulación del estrés, no va a funcionar adecuadamente, ¿cierto? Entonces se va a generar un aumento de liberación de catecolaminas, norepinefrina y epinefrina, entonces va a generar muchísimo estrés. ¿Qué sucede? Entonces esto va pasando acá, pero a su vez empieza a suceder algo aquí a nivel de las glándulas adrenales y de la vejiga. A nivel de las glándulas adrenales empieza a haber una liberación de cortisol y a nivel de vejiga, ¿qué empieza a suceder? A nivel simpático, los receptores, los beta 1, lo que van a hacer es que van a relajar el músculo detrusor y los alfa 1 van a contraer el esfínter interno. Entonces, el uno va a relajarlo, el otro va a contraerlo y no va a haber una adecuada contracción entre ambos, ¿cierto? No va a haber una regularidad en las sensaciones y por lo tanto se va a generar muchísimo dolor. El gato quiere orinar, pero no puede orinar, le duele orinar y posiblemente hay una concentración de orina bastante alta. A nivel del sistema parasimpático, ¿qué va a pasar? Esa acetilcolina va a contraer el músculo detrusor y el esfínter externo. Entonces, por más de que hayamos relajado el músculo detrusor, también lo vamos a contraer y eso genera muchísimo dolor. Va a haber también contracciones irregulares de ese detrusor y una sensación anormal de llenado, ¿cierto? ¿Qué empieza a suceder entonces? A nivel de la capa de glucosaminoglicanos, va a haber un daño. Esa capa de glucosaminoglicanos es esa capa mucosa que está en la vejiga, que es la capa que nos protege y nos mantiene la orina dentro de la vejiga y evita que se filtre, ¿cierto? Pero en este caso, cuando tenemos cistitis idiopática felina, esa alteración en esa capa de glucosaminoglicanos va a permitir que se empiece a filtrar la orina. Empieza a haber muchísimo dolor, como vemos acá, por ejemplo, en esta imagen, vamos a encontrar que pues, la capa de glucosaminoglicanos está acá. Cuando se empieza a filtrar esta orina, vamos a empezar a tocar o a generar ese estímulo con los nervios aferentes, como el nervio hipogastrio, el nervio pélvico. Entonces se genera muchísimo dolor y se genera una inflamación también, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Se aumenta la sensibilidad de las fibras sensoriales, causando una percepción de dolor exagerada. Acá, por ejemplo, en el auditorio, si tenemos mujeres, las mujeres vamos a ser mucho más empáticas con estos gatos porque somos el género que más lo sufre, ¿cierto? Entonces sabemos cómo duele cuando esa vejiga se llena, cuando tenemos esa irritación, esa sensación de que tenemos que ir al baño, pero realmente no logramos orinar de manera adecuada. Entonces, también, ¿cuál es la invitación a que seamos muy empáticos con estos pacientes y cuando nos lleguen esos pacientes y tengamos que hacer un abordaje de hospitalización, de manejo en la casa, el tratamiento, seamos muy empáticos en el trato que les damos, porque realmente a ellos todo les está doliendo, están cargados de catecolaminas, como lo vemos acá. A nivel simpático y parasimpático no se ponen de acuerdo, entonces relajamos, contraemos, entonces eso genera muchísimo dolor. Yendo haciendo como un zoom a la vejiga, vamos a encontrar acá, por ejemplo, la tenemos graficada estas imágenes a ustedes en el Notibets que les vamos a enviar, ustedes las van a poder tener para que también lo puedan utilizar explicándole, por ejemplo, a un tutor qué es lo que puede estar sucediéndole al gato.
Entonces acá tenemos la capa de glucosaminoglicanos, la pared de músculo y acá tenemos la capa de glucosaminoglicanos, ¿cierto? Esta orina, entonces, cuando tenemos estos daños, como acá, por ejemplo, que empieza a haber esa pérdida, se abren esos espacios, empieza a haber esa liberación de la orina, esa permeabilidad, el aumento de la permeabilidad, y esa orina está cargada de calcio, potasio y genera una despolarización nerviosa, hay una liberación de mediadores inflamatorios y hay inflamación neurogénica, ¿cierto? La liberación de catecolaminas y cortisol van a alterar la regulación normal de la vejiga. Esa pérdida de la capa de glucosaminoglicanos va a permitir que iones como potasio penetren el urotelio y generen esa despolarización nerviosa. La liberación de prostaglandinas y citoquinas se empieza a generar, aumentando más el problema. Esas terminaciones nerviosas liberan sustancia P generando una sensibilidad exagerada al dolor, un dolor neurogénico. La entrada de potasio entonces nos genera esa despolarización nerviosa. El aumento intracelular del calcio va a amplificar la liberación de neurotransmisores inflamatorios, se liberan radicales libres, causa estrés oxidativo, causa daño celular y esa inflamación crónica genera edema, dolor e hiperalgesia. Entonces acá también tenemos que tener claro que el daño es severo y se genera de una manera crónica en nuestro paciente, por lo tanto se requieren tratamientos multimodales y no tratamientos cortos. Aquí nos tenemos que tener en cuenta que lo que vamos y lo que se requiere hacer con este paciente es retapizar esta capa de glucosaminoglicanos que fue dañada y controlar el estrés. Entonces, eh, el que de pronto tenga alguna dudita o algo, también me puede levantar la mano y la idea es que esta información pues quede como a modo de resumen un poco clara. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la imagen del cerebro y vamos a encontrar que aquí, por ejemplo, el núcleo arcuato es el núcleo como tal, perdón, el núcleo del tronco encefálico contiene neuronas que sintetizan noradrenalina y van a desempeñar un papel importante en la respuesta al estrés y la regulación de las emociones, ¿cierto? Cuando tenemos, por ejemplo, estrés crónico, aumentan los niveles de tirosina hidroxilasa y esto que favorece. Entonces tenemos un estrés crónico, tenemos un paciente muy estresado con un desacoplamiento a nivel de todo, a nivel neuronal y se empieza a generar un aumento de esta tirosina hidroxilasa. Entonces esta enzima, ¿qué va a hacer? Se encarga de aumentar la frecuencia cardíaca, va a incrementar la norepinefrina en el líquido cefalorraquídeo y el tejido nervioso, la vejiga, el colon, el plasma y la orina de los gatos con cistitis idiopática felina. Entonces, todo esto contribuye a exacerbar muchísimo más el problema de que nuestro paciente cada día esté más estresado. Acá, por ejemplo, traje como un modo resumen de qué sucede en un gato sano y un gato que tiene cistitis idiopática felina. En los gatos sanos, por ejemplo, el cortisol va a regular el eje hipotálamo pituitaria adrenal que responde ante amenazas y presenta una retroalimentación negativa efectiva. Ay, no pasó nada, ya tenemos cortisol elevado, ya podemos dejar de producir, ¿cierto? Eso sucede en un gato que esté sano. Cuando tenemos un gato con cistitis idiopática felina, la retroalimentación negativa es ineficaz, no se logra. Pasa lo mismo que sucede con la leptina, que ya se eleva tanto que ya no hay una retroalimentación y por lo tanto se genera esa resistencia, ¿cierto? Y eso se genera debido a la hiperactividad del eje hipotálamo pituitaria adrenal. Esos niveles de cortisol elevado contribuyen a una disfunción sistémica y a la exacerbación del estrés. A nivel de la acetilcolina, ¿qué va a pasar? Se libera de manera controlada, pues, en condiciones normales en un gato sano, se va a liberar de manera controlada para generar la contracción del músculo detrusor durante la micción. Es coordinada por el sistema nervioso autónomo. En un gato enfermo con cistitis idiopática felina, ¿qué va a pasar? Se va a generar una hiperactividad colinérgica, el aumento de los estímulos nerviosos va a generar una micción frecuente y esto explica esa polaquiuria que el gato cada rato vaya al arenero. ¿Y qué va a pasar? Tenemos dolor durante esa contracción. Entonces pasa lo que nos pasa a las mujeres cuando tenemos cistitis. Vamos al baño, pero realmente no logramos orinar. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor a nivel de la contracción del detrusor.
A nivel del núcleo miccional pontino, que es el que se encarga de decirnos vamos a orinar, ¿cierto? Él va a coordinar de forma eficiente la actividad del sistema nervioso central para un vaciado vesical completo y sin dolor. Cuando tenemos un paciente con cistitis, lo que va a pasar es que va a presentar una disregulación central por el estrés crónico. La hiperactividad simpática va a interferir con el control de ese núcleo miccional pontino, generando micciones dolorosas, incompletas y frecuentes. Entonces, acá es lo que sucede en un gato sano y en un gato enfermo, y tenerlo muy presente nos va a ayudar muchísimo para entender un poco más qué sucede con él. Hay algo importante y es la proximidad anatómica que hay entre la vía del miedo y la vía de la micción. Muchas veces hemos encontrado, por ejemplo, y nos pasa a nosotros, yo usualmente hago ejemplos con nosotros para ser un poco más empáticos y entenderlo desde allí, y es cuántas veces, por ejemplo, de una montaña rusa se han bajado personas orinadas. O, por ejemplo, cuando sufren un estrés muy fuerte, hay personas que se orinan. Y eso sucede porque esas dos vías anatómicamente están muy cerquita. Entonces, cuando tenemos miedo, esa vía de micción también se va a generar una activación. Entonces, esta conexión tan cercana anatómica puede hacer que la vejiga corra mucho más riesgo de activación durante las respuestas al estrés. Entonces, acabamos como hacer como un circuito rápido de qué sucede. Entonces, a nivel del núcleo Barrington o núcleo miccional pontino, ese núcleo está ubicado anatómicamente muy cerca de la vía del miedo. Entonces, esa vía del miedo, ¿de quién se compone? La amígdala va a recibir toda esa información sensorial, como por ejemplo, llegó visita, ¿cierto? Entonces eso va a desencadenar unas respuestas emocionales fisiológicas, como el aumento de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria en situaciones de miedo, ¿cierto? Entonces imaginémonos esto cuando, por ejemplo, el gato va para el veterinario. A nivel del hipotálamo, entonces esta amígdala le manda esa información al hipotálamo, entonces el hipotálamo empieza a producir hormonas del estrés, como el cortisol. ¿Con qué objetivo? Preparar el cuerpo para el peligro. Empieza a prepararse esa huida. Tenemos también que entonces la corteza cerebral va a interpretar toda esa información sensorial y va a empezar a tomar decisiones sobre cómo responder ante esto. ¿Corro, no corro? Hay personas que, por ejemplo, les sucede, por ejemplo, un atraco y salen corriendo, hay otras que se quedan paralizadas. Esa decisión la toma la corteza cerebral. Y esta información va al tálamo, que lo que va a hacer es procesar y transmitirla, y la va a regresar a la amígdala y va a empezar y va a iniciar esas respuestas emocionales fisiológicas para lidiar con esa amenaza. Eso es un circuito y eso es lo que empieza a pasar en los gatos cuando tienen miedo. Entonces, hablando acá de que todo está conectado, hay que tener también presente que los gatos con cistitis idiopática felina pueden tener combinaciones variables de trastornos comórbidos, incluyendo problemas de comportamiento, cardiovasculares, endocrinos, gastrointestinales, además de sus signos del tracto urinario inferior, ¿cierto? Entonces, acá hay algo importantísimo y que ahora últimamente ha tenido mucha fuerza porque cada vez lo vamos interiorizando más, encontrando más razones, y es a nivel de del microbioma. El microbioma, en particular el de intestino, tiene un papel clave en el desarrollo y la progresión de las enfermedades del tracto urinario. Y es acá donde yo les digo, todo está conectado. En este artículo, por ejemplo, hablan de que el butirato es un ácido graso de cadena corta responsable de la integridad y salud a nivel del epitelio intestinal, un determinante importante que afecta la absorción de oxalato, ¿cierto? Y cuando hablamos, por ejemplo, de cristales en los gatos, ¿cuál es el principal que encontramos? Encontramos cristales de oxalato, ¿cierto? Entonces, este ácido butírico o butirato es un determinante importante que afecta la absorción del oxalato y otros iones relevantes para la formación y la enfermedad de cálculos renales. Esa disbiosis que puede sufrir el paciente puede afectar negativamente las bacterias oxalolíticas, por ejemplo, la Oxalobacter formigenes, que normalmente degrada el oxalato en el intestino. La combinación de una mayor absorción y una menor degradación de oxalato puede elevar sus niveles en la orina, aumentando el riesgo de formación de cálculos renales de oxalato. Entonces, acá la invitación, ¿cuál es? A que no aislemos una cosa de la otra, ¿cierto? Cuando tenemos un paciente urinario
usualmente por su condición vamos a revisar y vamos a estar pendiente del tema urinario, pero acá es importantísimo no descuidar el resto de los sistemas y menos el sistema intestinal. Recordemos que aquí en el intestino es donde se produce la mayor cantidad de serotonina, donde se regula también el tema de comportamiento y donde tenemos gran parte del sistema inmune. Entonces la idea siempre va a ser tener todo conectado en nuestra cabeza y empezar a buscar siempre más información en nuestro paciente, y espero que este dato también nos ayude a tener presente que podemos generar acciones preventivas. Acciones preventivas, por ejemplo, en gatitos que acabaron de ser rescatados, en gatitos que sabemos que vienen con condiciones malas, que vienen, por ejemplo, de la calle, que no han tenido buen alimento. Importantísimo en esos gatitos, desde muy pequeños, hacer planes preventivos también para fortalecer el sistema intestinal. Y también, ¿por qué les traigo esta información? Porque hay un factor llamado el factor trefoil 2, que por ejemplo en Europa, en algunos países se está manejando como un biomarcador para diagnosticar o entender un poco más la cistitis idiopática felina, porque recordemos que para ella no tenemos ninguna prueba de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, este factor se está utilizando como un biomarcador, se obtiene mediante la cuantificación de la intensidad de la señal de Western blot y también la inmunohistocromatografía, ¿cierto? Entonces, inmunohistoquímica, perdón. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que este factor trefoil 2 es una proteína que se encuentra principalmente en el tracto gastrointestinal de los mamíferos, principalmente en las células caliciformes del intestino y en las células secretoras de mucosa del intestino delgado y el colon. ¿Cuál es el papel y por qué es tan importante tener presente que todo está conectado? Esa proteína que se produce y se encuentra principalmente en el intestino desempeña un papel importantísimo en la protección de la mucosa vesical y en la reparación de las lesiones causadas por la inflamación de la cistitis idiopática felina. La deficiencia de este factor puede conducir a un deterioro de la capacidad de reparación y de la respuesta inmune del urotelio y tener mayor susceptibilidad de lesiones y recaídas. Entonces recordemos que la cistitis idiopática felina no tiene una cura, tiene un manejo, y acá es donde también entra la participación del intestino y tenerlo muy presente, porque si hay deficiencias allí, si hay una disbiosis, esto nos puede conducir a que tengamos mayor susceptibilidad a lesiones y tener más recaídas. Entonces acá, por ejemplo, cuando hablamos también de esos factores adicionales que puede tener ese gato, esos temas que tenemos que revisar en él, hablamos también de que nuestros pacientes pueden generarse esta enfermedad por estrés, ya sea exógeno o endógeno. Me explico. Factores exógenos como por ejemplo la mudanza, la remodelación, la llegada de un nuevo integrante a la casa, como también los endógenos como todas las infecciones virales, como todas las infecciones bacterianas y demás. Y acá, por ejemplo, entra un tema de virales bastante importante. Y es que las infecciones virales como el calicivirus, el herpes virus, el coronavirus, se han sugerido como una causa de los signos de la enfermedad de tracto urinario en gatos, pero realmente pues no se ha logrado como tener de una manera muy consistente. Y acá la invitación es a que escribamos, a que documentemos lo que pasa en nuestras clínicas, porque puede que tengamos ante nosotros pacientes con cistitis idiopática felina causada o generada en gran medida porque el paciente es positivo a calicivirus, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos unas métricas que es la frecuencia de calicivirus en Medellín, por ejemplo, en el año 2020 fue un 34.3, y eso es como teniendo una partecita muy pequeña de todos los que estamos acá, pero entonces es importante tener presente que no lo hemos documentado y cada vez tenemos más la necesidad de tener nuestra propia información en nuestras zonas. Entonces, en este artículo, por ejemplo, encontramos que hay dos cepas, el calicivirus U1 y U2, que fueron dos cepas aisladas únicamente en la orina de gatos con cistitis idiopática felina. Entonces vamos a ir como relacionando las posibilidades de que el calicivirus y la cistitis idiopática felina estén bastante conectadas. Y acá, por ejemplo, en este artículo, ¿qué nos dicen? Que es razonable, que es posible plantear la hipótesis de que los calicivirus puedan
ser la causa de la enfermedad del tracto urinario en gatos en al menos algunos gatos. Entonces acá la invitación es a que tengamos este tema como ahí, como en el tintero, y cuando nos lleguen pacientes con calicivirus, con esas virales, podamos tener como una visión mucho más completa de ellos y tener presente que esto es una posibilidad y que ese estrés endógeno nos puede causar cistitis idiopática felina. Acá pasamos a otro tema y es que sabemos que esas cistitis idiopáticas felinas nos pueden causar obstrucciones uretrales o pueden estar también muy ahí de la mano, ¿cierto? En la cistitis idiopática felina podemos encontrar esas obstrucciones y esas obstrucciones son una complicación potencialmente mortal de varias enfermedades del signo del tracto urinario inferior recurrentes que pueden llevar o al abandono o a la eutanasia, ¿cierto? Porque empieza a haber bloqueos y otra vez se bloqueó, desobstruyámoslo y estamos como en eso, ¿cierto? Se vuelve como un cuadro muy repetitivo. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen cortesía de la doctora Mariana Chaparro en Bogotá, que nos brindó esta imagen de un tapón, que eso es un coágulo, entonces usualmente los vemos así o los vemos blancos o realmente son cristales. Entonces, esas obstrucciones pueden generarse por inflamación de la uretra, formación de tapones uretrales o de cristales, espasmo muscular uretral, acumulaciones intraluminales del tejido que se desprende de esa capa de glucosaminoglicanos, células inflamatorias, glóbulos rojos. Por ejemplo, acá tenemos una imagen que posiblemente es de un tapón que se desprendió de la capa de glucosaminoglicanos. Entonces, una de las recomendaciones que, por ejemplo, nos hacen en este artículo es generar un masaje suave en la punta del pene para eliminar los tapones uretrales o urulitos que estén muy distales. Entonces, acá nos va a ayudar a eliminar los que estén muy ahí en la puntica del pene. Entonces, ¿cuál es la idea? Que pues sabemos que los machos van a sufrir muchísimo más obstrucciones uretrales que una hembra y que no la aislemos de la cistitis idiopática felina. ¿Qué sucede en una obstrucción uretral? ¿Qué sucede en ese paciente? La obstrucción total de la vejiga aumenta esa presión intravesical, vemos las vejigas pletóricas, hacemos una ecografía y vemos una vejiga enorme. Ese aumento en la presión intravesical puede llevar a necrosis por presión de la pared vesical, lesiona la mucosa, le genera el daño. El aumento de la presión hidrostática, va a haber una mayor presión hidrostática debido a la obstrucción y esta mayor presión puede transmitirse a los uréteres y a los riñones. Cuando la presión renal supera esa presión de filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración van a disminuir, la capacidad de concentración tubular se ve afectada, lo que conduce a una reabsorción deficiente de sodio y de agua con una excreción deficiente de fósforo, potasio y nitrógeno ureico en sangre. Si no se trata de esa obstrucción, si no desbloqueamos ese paciente, si no lo sacamos de esa crisis, puede provocarse una bradicardia grave, puede haber una ruptura de la vejiga, por esos pacientes hay que manejarlos con mucho cuidado, puede haber uroabdomen, un shock y puede llevar hasta la muerte del paciente. Entonces, cuando tenemos los pacientes que ya están diagnosticados con cistitis idiopática felina, tenemos que hacerle hincapié al tutor de que cuando el gato vean que va al arenero y realmente no es capaz y podemos estar frente a una obstrucción, es una urgencia. Entonces, acá cuando hablamos del diagnóstico, recordemos que la cistitis idiopática felina no tiene una única prueba o un marcador diagnóstico específico, por lo tanto es un diagnóstico por exclusión, también teniendo presente que es la causa principal de las enfermedades y los signos de urinarios inferiores en gatos. Se deben excluir las otras causas de signos del tracto urinario inferior felino mediante el uso de métodos diagnósticos que tenemos siempre a la mano. El principal, y yo digo que es muy valioso, es la anamnesis, los signos de presentación, la historia que nos cuente el tutor, perdón, del paciente, preguntar lo mismo de diferentes formas. Muchas veces los tutores no van a aceptarnos que eso empezó hace 15 días, él nos va a decir que empezó ayer. Entonces, preguntemos y preguntemos y preguntemos para obtener información de nuestro paciente.
El examen físico es clave, la bioquímica sérica, hacer un análisis de orina, un urocultivo también puede ser una opción, una radiografía, una ecografía, una cistografía, una biopsia nos pueden aportar mucha información. Entonces, por ejemplo, acá vemos cuadros o imágenes que tenemos de ecografías de pacientes que han tenido procesos de cistitis. Por ejemplo, acá se estaba tomando una muestra. Entonces, vemos acá, por ejemplo, cómo está inflamada esta capa de la vejiga. Acá, por ejemplo, se estaba tomando una biopsia con sacabocado. Entonces, mira cómo la toman, pero mira esa vejiga tan inflamada que tenemos. Acá, por ejemplo, en esta imagen que vamos a encontrar, eso es un gato con cistitis idiopática felina, es tomado de un artículo, y miremos el grosor de esta pared de la vejiga, al igual que en esta. Entonces, muchas veces vemos esas capas, esas paredes de las vejigas bastante inflamadas, bastante engrosadas. Y es acá donde con toda esta información sabemos que esos pacientes son pacientes que se genera la cistitis por factores multimodales, por lo tanto, el manejo debe ser igual. Debe partir de una modificación ambiental multimodal. El MEMO, se hace, como se abrevia, va a reducir la recurrencia de la cistitis idiopática felina al disminuir la percepción de amenaza del gato y aumentar la sensación de que todo está bien. Las concentraciones de catecolaminas y la permeabilidad de la vejiga urinaria en varios estudios, por ejemplo, en este que tenemos acá, disminuyeron durante la fase de enriquecimiento. Esto nos lleva a pensar que muchas veces en estos pacientes no tenemos en la casa juego, el tutor nunca interactúa con el gato, porque tenemos la premisa de que tener un gato es muy fácil, que cualquiera lo puede tener y que no requiere nada porque son supremamente independientes y realmente los gatos no son independientes. Entonces requieren de un enriquecimiento ambiental bastante fuerte, bastante completo más bien, y esto nos sugiere que ese enriquecimiento ambiental puede tener un efecto beneficioso en gatos con cistitis idiopática felina. Entonces vamos a hacer felices a estos gatos que tenemos con nosotros. Entonces, ¿a qué vamos con el tema de que tenemos que enriquecer su entorno y tener un manejo ambiental multimodal? Aquí tenemos que colocar al menos una zona de descanso en un área elevada. Remontémonos a cómo viven los felinos en su momento como silvestre, los tigres, los leones, ellos duermen altos. Entonces la idea es nosotros proveerle a nuestro gato hamacas o lugares de descanso altos donde ellos puedan mirar desde arriba, donde se puedan sentir seguros. Esos gimnasios altos son espectaculares para ellos, tenerles cajones donde puedan mirar desde arriba y que nadie los vea, al menos que ellos sientan que nadie los ve y que pueden estar seguros. Cada gato necesita lugares de entretenimiento y ejercicio. O sea, tenemos que proveerle a ese gato un entorno donde pueda jugar, dormir, descansar, entretenerse, ¿cierto? Tener comida y bebida fresca. Eso es muy importante, tenerles, recordemos que los gatos toman mejor agua de recipientes que fluya el agua por una concepción de que el agua que fluye es un agua que está limpia. Entonces la idea es poderles proveer esas condiciones, caja de arena limpia, contacto social, tener interacciones positivas, tener momentos de juego, variar esos juguetes, alternarlos nos ayuda muchísimo. Entonces la idea es nosotros poder interactuar con ellos, generar un vínculo positivo con ellos. Tener rutas de escape y áreas de escondite, esto es muy importante tenérselos a ellos, para que, por ejemplo, en algún momento que se sientan asustados, puedan tener un lugar seguro donde esconderse. Y tener rutas de escape, por ejemplo, cuando quieran jugar o cuando se sientan amenazados. Importantísimo realizar todos los cambios que hagamos en la casa de forma gradual para no generarle estrés al gato. Y, por ejemplo, como lo dice acá, llevar cajas a la casa siempre va a ser un regalo para ellos. El uso de feromonas felinas también nos va a ayudar muchísimo a reducir el tema del estrés. Por ejemplo, si tenemos nuestro gato hospitalizado, tenemos, por ejemplo, que llevarlo, tenemos que hacer el manejo en clínica o nosotros vamos a ir a la casa de nuestro paciente, la idea es llevar con nosotros o pedirle al tutor que siempre lleve cobijas, fundas, sabanitas, toallas con las cuales podamos cubrir a nuestro gato. ¿Para qué? Para que nuestro paciente esté mucho más tranquilo y la idea es que esas cobijas, esas
toallas las podamos rociar con feromonas. ¿Para qué? Para ayudarles a que estén muchísimo más tranquilos. Actualmente, por ejemplo, hay feromonas felinas fracción F3 con valeriana, que ya vienen combinadas, vienen reforzadas, que nos van a ayudar muchísimo en el manejo del estrés para brindarle a nuestro gato o a nuestro paciente un ambiente seguro y empezar a reducir el estrés. Entonces, en casa también dentro del manejo multimodal podemos incluir todas las herramientas que nos van a ayudar a que estén más tranquilos. Acá, por ejemplo, el tema de la capa de glucosaminoglicanos de la vejiga. Esta imagen me encanta porque la vemos un poco más de cerca, hacemos un zoom mucho más profundo y encontramos que el urotelio es un revestimiento único en el cuerpo que proporciona la barrera protectora contra la penetración de agentes tóxicos, orina y bacterias. Esa capa de glucosaminoglicanos consiste en una capa gruesa de moco de glicoproteínas y proteoglicanos en la superficie de las células uretrales. El daño, una injuria en esta capa de glucosaminoglicanos va a alterar la función de esta barrera protectora, generando un aumento de la permeabilidad en las capas más profundas del urotelio y la vejiga, y esto que causa dolor e inflamación. La reparación de esta capa de glucosaminoglicanos parece restaurar la permeabilidad normal, lo que permite la recuperación de esa capa urotelial. ¿Cuál es la función principal? Evitar adhesión de bacterias y patógenos, sustancias nocivas, que los iones se queden en la orina y no atraviesen y que no generen una afectación en esa pared de la vejiga. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente como este que tiene una vejiga muy afectada, una capa de glucosaminoglicanos alterada. ¿Qué es prioritario en este momento? Tenemos que reparar esa capa de glucosaminoglicanos, reducir el dolor, reducir la inflamación y a nivel ambiental va a ser necesario identificar y controlar esos factores estresantes para parar el ciclo. Recordemos que se vuelve un círculo vicioso que sufre todos los días el gato y nuestra misión va a ser interrumpir ese círculo vicioso para que el gato tenga confort. El estrés en la cistitis idiopática felina, esos factores estresantes, entonces, como lo hemos hablado, van a generar un desacoplamiento de la respuesta normal al estrés y esto produce un flujo de salida aumentado del sistema nervioso simpático, va a generar un aumento de la estimulación sensorial y una alteración en la permeabilidad urotelial. Y es acá donde entra Calmurofel como una ayuda muy grande en este manejo multimodal, porque su composición viene de 4 ingredientes activos que los vamos a empezar a revisar. Viene con glucosamina, clorhidrato, con chondroitin sulfato. Importantísimo, los ingredientes patentados nos van a ayudar a que realmente llegue a la vejiga y vamos a obtener efectos muchísimo mejor porque son patentados. Entonces, ¿qué va a hacer esta glucosamina y este chondroitin? Son precursores de glucosaminoglicanos. Recordemos que esta capa, aquí por ejemplo tenemos esta imagen con el daño en la capa de glucosaminoglicanos. Esta capa tenemos que generarle nuevamente la reparación, tenemos que repararla y lo que va a hacer es que esta glucosamina es tomada por esas células uroteliales y utilizada para formar polímeros de glucosaminoglicanos para retapizar el daño. Vamos nuevamente a cubrir esa capa de glucosaminoglicanos para que la orina no se nos filtre, no genere esa permeabilidad. Vamos a reparar las áreas dañadas, vamos a disminuir la permeabilidad vesical y estos compuestos van a ser beneficiosos en los gatos con enfermedad del tracto urinario inferior felino porque esos glucosaminoglicanos forman parte del estrato protector del tracto urinario. Entonces también esta glucosamina y este chondroitin van a reducir la formación de cristales de oxalato, que también vimos que tiene una influencia importante a nivel intestinal y tiene efecto analgésico y antiinflamatorio. Entonces recordemos que en esos pacientes no se recomienda utilizar AINES, ese dolor es muy fuerte y Calmurofel es una herramienta que nos puede ayudar a controlar ese dolor y esa inflamación. Importante el chondroitin sulfato, se ha reportado que nos va a reducir la formación de cristales de oxalato. Entonces, recordemos que son unos cristales bastante frecuentes en estos gatos. Entonces, la idea es podernos también apoyar de Calmurofel para ayudarnos. Acá, por ejemplo, en este estudio, esto fue en humanos y con otro producto, pero este producto, qué pena, trae glucosamina y chondroitin sulfato y nos sirve como un ejemplo paralelo para revisarlo. Y es que
Y entonces con esto, con este producto en esos pacientes, en 252 pacientes, hubo una reducción, se reportó el 50% de reducción del dolor. Entonces, para que lo tengamos ahí como presente como un evento paralelo. Calmurofel cuenta con triptófano. Recordemos que el principal factor de esa cistitis idiopática felina es el estrés. Entonces, el triptófano lo que va a hacer es ayudarnos a generar, es un neurotransmisor que genera la serotonina y por lo tanto, pues al ser la hormona de la felicidad nos va a ayudar a contrarrestar ese estrés. Por ejemplo, en este estudio, durante 8 semanas se administró triptófano a los gatos con cistitis idiopática felina y se observó una disminución de comportamientos asociados al estrés y la ansiedad en estos gatos. Ese efecto tranquilizante de la serotonina va a actuar como un ansiolítico y por lo tanto nos va a ayudar muchísimo a contrarrestar ese estrés. El triptófano entonces es un precursor de la síntesis de serotonina y se han observado la reducción de comportamientos asociados al estrés y por lo tanto nos sirve muchísimo en estos cuadros de cistitis. Calmurofel cuenta también con un ácido hialurónico llamado Oral-B, también es una fórmula exclusiva y patentada y esto nos va a ayudar muchísimo a que recordemos que tenemos los pacientes obesos y que tenemos en los pacientes obesos esa leptina ya disparadísima, muy elevada y por lo tanto se generan resistencias. ¿Qué vamos a hacer con Calmurofel? Vamos a disminuir los niveles de la leptina en esos pacientes obesos. ¿Para qué? Para ayudarnos a que el paciente empiece a comer lo que realmente tiene que comer. Vamos a controlar la saciedad y por lo tanto vamos a evitar que ese paciente continúe en ese sobrepeso. La leptina lo que va a hacer y lo que hace es que inhibe la adipogénesis, controla la obesidad y la leptina es secretada por los adipocitos y va a actuar a nivel central controlando la saciedad y modulando el metabolismo, perdón, de la glucosa y la grasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regular esa leptina para que realmente cuando se eleve, cuando el gato coma, se eleve y genera esa señal a nivel del núcleo arcuato que le diga al cerebro, ya estamos llenos, ya no tenemos que comer más. Y de esta manera, ayudados también por el tutor, vamos a controlar el sobrepeso de nuestro paciente. ¿Cómo lo administramos? Calmurofel viene en cápsulas y vamos a hacer los primeros 15 días la administración a pacientes de menos de 3 kilos, una cápsula por día, y pacientes de más de 3 kilos, 2 cápsulas al día. Luego de esos 15 días pasamos a una fase de mantenimiento que la podemos manejar a criterio médico. Recomendamos, por ejemplo, manejarlo por 3 meses y lo que va a suceder es que vamos a pasar ese gato que tenía una cápsula al día, vamos a pasarlo a una cápsula día de por medio. El que tenía 2 cápsulas diarias a una cápsula diaria. Importante, Calmurofel viene con un polvo palatable. Calmurofel, lo ideal es que abramos la cápsula sobre el concentrado, el snack de su preferencia y vamos de esta manera, primero, a evitar el estrés en nuestro paciente. Vamos, también lo podemos aprovechar para que sea un momento de interacción positiva con él, que nuestro gato tenga ese momento del snack al momento de medicarlo y no sea un factor estresante para ellos. Calmurofel tiene un saborizante, él sabe a carne, por lo tanto se camufla muy bien con la comida que le estemos administrando. Entonces nos va a ayudar mucho. Miren, por ejemplo, en este caso, abrimos la cápsula, lo ponemos sobre un recipiente, la cuchara funciona perfecto. Por ejemplo, podemos utilizar el snack de su preferencia. Actualmente tenemos muchas alternativas en el mercado. No sé qué haya en cada uno de los países. Entonces, miren, por ejemplo, aquí lo podemos mezclar para que se integre con el producto y de esta manera vamos a tener un momento muy tranquilo con nuestro paciente y la idea es que lo podamos administrar en el momento que lo preparamos. Y miren, por ejemplo, cómo se lo come de bien. La idea es no estresar más al paciente y por eso Calmurofel se diseña de una manera que nos brinda posibilidades para administrar. También, por ejemplo, acá tenemos este caso. Este tutor cuenta con 3 gatos, 2 de ellos tienen tratamiento con Calmurofel. Entonces, miren cómo lo ponemos sobre el concentrado, sobre la comida. Por ejemplo, si tenemos alguna dieta húmeda, también tratamos de que sea en un poquitico, lo mezclamos. Y la idea es que si, por ejemplo, lo servimos o lo ponemos sobre
concentrado, que sean croquetas, no revolverlo para que no caiga al fondo del recipiente, sino que sea lo primero que ellos se consuman. Entonces, como van a ver, realmente les gusta mucho. Con Calmurofel hemos tenido muy buenas experiencias en el tema de la administración. Entonces, esto nos facilita muchísimo que no vamos a tener problemas a la hora de administrarlo y evitamos ese temor de los tutores y ese abandono al tratamiento por dificultades de administrar. Entonces, cuando, por ejemplo, vamos donde ese paciente, vamos a atenderlo o llega a nuestra clínica, importante el manejo. Recordemos que son pacientes muy estresados. Entonces, la idea es hacer abordajes muy tranquilos, apoyémonos de feromonas, apoyémonos de cobijas, apoyémonos de todo esto, saquemos de nuestra cabeza, descontinuemos todos estos manejos que son incorrectos, que generan muchísimo estrés al gato, al tutor, cada vez vamos mejorando muchísimo más el manejo a ellos. Recordemos dónde podemos tocar nuestros gatos. La idea es que los toquemos en estas zonas que están moraditas, que es donde ellos producen las feromonas. Esas áreas particularmente les gusta que se las froten y se frotan con nosotros. Entonces, nunca forcemos ese contacto con el gato. Y el mensaje final que quiero brindar es, hoy es el día de ponernos en sus paticas, en las paticas de estos chiquitines que realmente sufren de muchísimo estrés, entender su universo y comprometernos a devolverles la calma que tanto necesitan y merecen. Entonces, la idea es que cada visita de ellos a nosotros o de nosotros a ellos sea una experiencia agradable y permitir que nuestro gato esté muchísimo más tranquilo en consulta y que no se vuelvan momentos de tanto estrés. Este va a ser el NotiVets que a sus correos les va a llegar. La idea es que es una herramienta de 2 hojas, es como un folleto, donde van a encontrar un resumen de lo que hablamos el día de hoy. Esperamos que las imágenes que allí encuentran, la información que allí encuentran, sea muy útil para ustedes, para cuando hablen con los tutores, para cuando tengan que explicar qué sucede en este gato. Y muchas gracias por estar acá, por haber estado en la charla. Cualquier pregunta nos la pueden ya empezar a hacer. Este es nuestro QR del Instagram, donde ponemos bastante, donde colgamos información con frecuencia sobre diferentes temas, entonces puede ser de gran valor. Entonces, muchas gracias a todos y espero que les haya servido, que de pronto hayan tenido como algo más que les pueda enriquecer. Muchas gracias. Doctora Laura, muchísimas gracias. Muy buena presentación. Yo creo que aclaramos muchísimas dudas que existen acerca de esta enfermedad que, como lo decían ustedes al principio, aún es bastante desconocida. Cualquier duda que tengan, ya saben, a través de AGV Salud Animal o a través de nuestro Instagram también nos pueden contactar en Vimeda Pets, ahí también estamos, o a través pues, de nuestros correos electrónicos también con mucho gusto podemos resolver dudas. Los invitamos a que nos dejen las preguntas aquí en el chat, vamos a irlas contestando aquí rápidamente. Nos preguntan que si vamos a enviar información, sí, vamos a estarles enviando el NotiVets que les compartió aquí la doctora Laura. Y adicional, si ustedes desean, la charla la vamos a tener posteriormente en YouTube, pueden buscar Vimeda Latam y ahí también va a estar la charla o se la podemos compartir con muchísimo gusto. Nos preguntan por acá, los felinos esterilizados, hembras y machos, ¿cómo es el comportamiento de la cistitis idiopática felina? Pues mira que en estos pacientes, principio, no se ha encontrado una relación muy fuerte entre el tema de la esterilización y la cistitis. La recomendación siempre va a ser que estén esterilizados y realmente lo que más se denota y lo que más se encuentra es la susceptibilidad que tienen los machos, pero por la condición anatómica de la estrechez de la uretra peneana. Ok. Nos preguntan, ¿la cistitis idiopática felina puede ser heredada? Heredada como tal, no hay, digamos, como un gen o no se ha encontrado, o al menos yo no lo he leído, que sea de cistitis idiopática felina. Lo que sí tiene mucha relación es el estrés que pueda sufrir la mamá, sufrir esa gata durante la preñez, que ahí sí puede generar la afectación a nivel del feto y generar alteraciones que puedan predisponer a ese paciente a sufrir la enfermedad cuando ya haya nacido.
¿La edad de esterilización aumenta la probabilidad de presentar cistitis idiopática felina y a qué edad recomienda realizarla? Pues mira que no se ha encontrado una correlación con el tema de la esterilización. Ahí sería documentarlo, pero no se ha encontrado. Y la idea con el tema de la esterilización es pues que cada vez vamos más en el proyecto de esterilizar muchos más gaticos que estén en condición de calle para evitar esas sobrepoblaciones. ¿El cambio de domicilio influye? Sí, realmente es uno de los factores importantes. Todo lo que son las mudanzas, todos los cambios que hagamos, los tenemos que hacer muy de la mano del gato, muy a su paso, muy apoyados en todas las herramientas de enriquecimiento para que no sea un evento traumático para ellos. Ok, por acá le escriben que excelente información. Eh, Al realizar el cuidado de ellos, de los gatos, lo ideal es que ellos traigan sus areneros y sus propios platos para reducir el estrés. Sí, realmente pues la idea es no hacer cambios bruscos en ellos. Entonces la idea es que podamos brindarles esos ambientes del arenero, las fuentes de agua, las comidas, que sean de maneras muy, que no sean traumáticos para ellos, para generarles estrés. ¿Qué efectos secundarios podría tener el calmurofel? Pues mira que realmente, pues aquí Alexandra me apoyaría, realmente no hemos encontrado lo que hemos llevado aquí de experiencia utilizándolo, no hemos tenido reportes y además al ser un suplemento alimenticio es bastante seguro. Es cierto, como lo dice la doctora Laura, realmente es un producto que es muy seguro, es un nutracéutico y hasta el momento no hemos reportado ningún efecto secundario, es bastante seguro. Entonces podemos utilizarlo sin problema. Es más, como lo explicaba Laura, lo podemos utilizar por periodos largos de tiempo y también se puede utilizar de forma preventiva cuando veamos que se viene un periodo de estrés, algo que pueda llegar a incentivar nuevamente ese episodio de cistitis idiopática felina, podemos empezar a manejarlo. Por acá nos dicen excelente charla, muchas gracias, felicidades doctora, muy interesante, felicidades por aportar a nuestro conocimiento. Eh, ¿Usa AINES y por cuánto tiempo lo usa? Mira que los AINES no están recomendados en pacientes con problemas de cistitis idiopática felina y hay riesgos renales bastante importantes que se han reportado, entonces no se recomiendan. ¿Recomendaría algún alimento especial para pacientes con cistitis idiopática felina? Dietas húmedas realmente es una de las recomendaciones. Reducir la cantidad de dieta seca. Entonces muchas veces empezamos a hacer trabajos de introducción de dietas húmedas porque la idea en estos pacientes siempre va a ser aumentar la ingesta de agua. Entonces eso nos ayuda muchísimo las dietas húmedas. Entonces sería una de las recomendaciones y ya en cada país tendremos las alternativas. La idea es que sean dietas de mantenimiento o dietas que sean para temas urinarios, porque muchas veces las dietas húmedas comerciales vienen con muchísima sal, vienen con otras condiciones, entonces la idea es que sean dietas húmedas, pero bajo estándares que nos ayuden a ese paciente, que aporten agua, pero que no vayan a generar alteraciones en otros órganos. Ok, nos preguntan, ¿no influye en la asimilación del fármaco que se abra la cápsula? No. Y acá, por ejemplo, tenemos a la experta Alexandra, pero realmente no, realmente Calmurofel se diseñó para eso, para facilitarnos y brindarnos dos alternativas, la cápsula o abrirla. Idealmente al abrirla, que vamos a reducir el estrés. Y viene saborizado Es precisamente para eso. Perdona. exacto. Y así es. La idea es precisamente no tener que pelear con el gato, la facilidad para el tutor, porque ustedes ven que es un manejo largo. Entonces también buscamos darle la facilidad al tutor de que lo pueda suministrar sin problemas sobre la comida, ya que es bastante palatable. Evitamos el estrés del tutor, accidentes y además la tranquilidad en el gato. Correcto. Preguntan si tú sabes qué tanto ayudaría la gabapentina en el manejo del estrés del gato. Es una ayuda muy grande cuando uno tiene pacientes de muy difícil manejo, es una alternativa que nos puede ayudar muchísimo tanto en el manejo del estrés como el dolor. ¿La calidad del agua podría afectar a la cistitis y riñones?
Sí, realmente, por ejemplo, hay lugares que tenemos bastante cantidad de solutos en el agua, aguas bastante pesadas, como las llamamos. La idea es brindarles agua filtrada. Por ejemplo, en esas condiciones, las fuentes de agua nos ayudan muchísimo y ahí esa calidad del agua y las condiciones nos ayudan a que el gato esté estimulado. Lo otro es, hay gatos y la mayoría de los gatos les gusta tomar agua desde lugares que corra, de fuentes, de grifos abiertos y el lugar donde ponemos el agua también influye. La idea es que sean lugares limpios, lugares tranquilos, donde el gato realmente se pueda sentar a tomar agua. Preguntan si recomiendas acompañar el tratamiento con antibióticos. No, realmente muchas veces hemos caído en este como error y es porque manejamos la cistitis, pero también yo creo que viene por el nombre, la pensamos y la asociamos con una infección. Realmente las infecciones no son comunes y se generan después de una manipulación nuestra, después de un sondaje, después de una manipulación que hagamos. Ahí sí puede haber una entrada de bacterias, pero realmente recomiendo el antibiótico si tenemos una infección. Ok. Doctora, ¿nos afecta el pH de la dieta? ¿Recomienda algún estado específico? Realmente con el tema de los pHs, pues es un tema que se ha hablado mucho, pero la idea es que sea un alimento que esté regulado. Muchas veces cuando tenemos esos casos lo pasamos a alimentos urinarios que nos favorezcan y de esta manera pues tener pHs más adecuados. Y por último, voy a leer acá la última pregunta porque ya por temas de tiempo también ya queremos dejarlo descansar. Las preguntas que nos queden pendientes las vamos a estar respondiendo en los correos que tenemos nosotros anotados. Nos preguntan, acá traen muchos gatos para baño y se superestresan. ¿Es recomendable dar como preventivo antes de la estética? Pues mira que, por ejemplo, hemos utilizado Calmurofel también para esos momentos críticos de estrés. Yo también, por ejemplo, lo he también visto muchísimo y lo hemos utilizado en esos pacientes que, por ejemplo, sabemos que algo les estresa. Me voy a explicar. Si, por ejemplo, llegó ese momento o viene para una peluquería, que aunque es un momento muy puntual, pero, por ejemplo, a mí cuando vienen para eventos más estresantes, como un diciembre, como pólvora, una remodelación, que sabemos que el gato se estresa mucho, lo hemos utilizado preventivo. Cuando, por ejemplo, son temas muy puntuales, recomendamos que sea pues como de una manera más prolongada el uso previo, entonces, por ejemplo, unos 10 15 días antes, y en su momento también podemos manejar feromonas, ahí sí nos ayudaría mucho para ese momento puntual de la peluquería, para contrarrestar el estrés que sufra en la peluquería. Bueno, muchísimas gracias, doctora Laura, por esta información tan valiosa. Esperamos que a ustedes también les haya servido mucho. Muchas gracias a todos los colegas que se conectaron de toda la región. Ya saben, en Colombia lo pueden conseguir a través, Calmurofel lo podemos conseguir a través de AGV Salud Animal. En México nos podemos contactar directamente con Vimeda México. En el resto de Sudamérica, a través de Vimeda Sudamérica, estamos muy pendientes. También tenemos nuestros distribuidores en Perú, tenemos representaciones de Urán, en Uruguay tenemos a Magnis y en Centroamérica igual también tenemos distribuidores, nos podemos contactar directamente con Vimeda Centroamérica y a través de ellos vamos a brindarles la información de en dónde lo podemos encontrar. Las preguntas que quedan pendientes las vamos a estar resolviendo a través de correo electrónico o WhatsApp. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y los estaremos invitando a nuestro próximo webinar próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí tienen entonces también nuestro enlace de Instagram. Cualquier duda, cualquier consulta por allí la podemos también atender. Y gracias por haber estado acá. Esperamos que haya sido un momento de enriquecimiento para todos. Feliz noche y muchas gracias. Gracias. Buenas noches. A ustedes, gracias. Gracias, Laurita.